Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, todos los que nos acompañan en el día de hoy, en esta tarde, 11 de septiembre, con un webinar muy especial que le ha traído la Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano, que es el acto terrorista en la aviación civil. Pero más que un acto terrorista en la aviación civil, vamos a conocer esos tópicos de ese acto, de esa violencia, que efectivamente o mundialmente le afecta a través de esa amenaza. En el día de hoy tenemos pues al doctor Isaac Nieves, que es experto en la materia de terrorismo, y quien les habla, el abogado aeronáutico Wilson Peñalosa. Muy buenas tardes, doctor. Oye, buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos aquí en un cafetín bien bonito, ¿no? Así Si es. oyen algún ruido los comensales del cafetín, porque es un sitio que debe ser agradable, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el acto terrorista en aviación civil, que como ustedes saben, en la ley venezolana se encuentra tipificado en el artículo 4 del apoderamiento de buques, naves y cualquier otro medio de transporte que incluye una sanción superior a la del delito común. Y entonces sería preguntarnos qué es este tema del terrorismo complejo, Wilson. Sí. Complejo, Wilson, complejo porque no hay una definición de lo que es terrorismo para ti. Bueno, No es terrorismo para mí, ni es terrorismo para el otro. ninguna convención internacional pues, Lo ha podido define. definir lo que es el tema de terrorismo. No. Se le han dado diferentes matices, definiciones, diferentes doctrinas en relación a este tema, Y cada pero quien tiene su visión, entonces no te... sí, pero ¿qué es el acto terrorista para usted? El acto terrorista es la acción. ¿Cómo El podemos terrorismo es definir? la actividad, es el continente. Y el contenido es el acto terrorista, cómo se expresa. El terrorismo es a través del acto terrorista. Entonces usted puede tener un grupo dedicado al terrorismo, que es un grupo terrorista, pero se expresa a través de los actos. Y uno de los tipificados es precisamente el ordinar E, de la ley apoderamiento de buques, naves y aeronaves, pero con fines terroristas. O sea, no es lo mismo que usted se apodere de un buque con fines de piratería, a que usted se apodere de un buque o de una aeronave con fines terroristas. El apoderamiento también puede llamarse secuestro. El secuestro es otro ordinar, porque el apoderamiento es sacarlo, pero el fin último es lo que nos diferencia. Porque el fin último no es ganarse un dinero, el fin último no es vender la nave, el fin último es lograr el terror en la colectividad. Fíjate cómo es interesante, en Europa lo identifican como un acto de piratería No, de aeronave. no. La piratería es cuando yo entro a la aeronave y saco los bienes y me apodero de los bienes que están dentro de la nave, puede ser hasta un autobús. El terrorismo es cuando yo aspiro a generar una ansiedad en una sociedad para lograr un objetivo político, ideológico, religioso. Ahí está la diferencia. La gran diferencia, bueno, ustedes se están llevando pues esta gran diferencia de lo que existe Sí, sobre este tema, sobre este acto terrorista, en su, digamos, amplio interés del conocimiento. sí, entonces hay que diferenciar claramente eso porque sobre todo los políticos hablan de terrorismo y de una manera así como indiscriminada. De una manera así como indiscriminada. Entonces, no, el terrorismo esencialmente tiene tres características, que son razones religiosas, razones políticas o razones ideológicas. Allí viene el tema de si los capos de la mafia norteamericana, los capos de la mafia colombiana eran terroristas. No, eran capos de la droga, en el caso de la colombiana. Y sí hacían actos terroristas, fíjate qué interesante, pero no eran terroristas. Hay diferentes tipos entonces de acto terrorismo Sí. y diferentes tipos de apoderamiento de un transporte. Ah, bueno, pero eso es una cuestión más operativa, pero sí. Entonces, pero es importante en la aviación civil porque donde más se han expresado y con más fuerza Muchísimas razón. en aviación civil. Obviamente, eso es lo que Sí. vamos a tocar a lo Y tú largo eres de el este tema. especialista en lo aeronáutico. Por supuesto, ¿no? Por Ajá. supuesto. En esta primera parte, obviamente, lo que estamos abordando de interés es conocer el doctrinario y el doctor Nieve en relación a esa experiencia que ha tenido sobre esos tópicos del acto terrorista, ¿no? Pero muy bien lo dijo, ¿no? Por acto de político, también por un acto económico podría llevarse. Es donde no es. Lo que es político es religioso o es ideológico. Entonces, por eso es que usted ve tanto acto terrorista en el mundo musulmán, por ejemplo. Y es ideológico porque el caso de ETA, de los españoles, están luchando por la libertad de la región vasca. En Latinoamérica, ¿qué podemos decir en Latinoamérica los actos terroristas? Oye, es un tema complicado, pero tenemos expresiones grandes. El grupo Sendero Luminoso en Perú, que pretendía convertir a la sociedad peruana en una sociedad maoísta.
y causó destrozos en todo Perú, hizo bombas. ¿Y cómo terminan? Terminan tomando la legislatura. Y es cuando en ese acto el gobierno peruano interviene definitivamente. Esa es una señal importante en Latinoamérica. Se habla de los Tupamaros también en Centroamérica. Pero, por ejemplo, y esto es muy importante verlo, cuando usted se dirige a la Colombia, encuentra que ahí lo que hay es una sublevación armada. O sea, eso no es terrorismo, eso es grupos armados beligerantes. O sea, derecho humanitario. ¿Con fines? Sí, pero el fin era la toma del poder, pero armado. O sea, están en guerra. Entonces ahí entra el derecho de la guerra, ¿no? El derecho humanitario. El derecho humanitario, efectivamente. Perfecto. Entonces, en estos temas, obviamente hablando del tema general, de lo que es el terrorismo, en sus diferentes consecuencias mundiales, también ha habido acto terrorista en la aviación civil, sobre todo en Norteamérica, donde ha sido, digamos, amenazado a través de la seguridad del Estado, a través de esa delincuencia organizada internacional. Ajá. Para el apoderamiento, ¿no? Pero tenemos también esos tópicos, esas tres consecuencias que usted dice, pero político, es importante, religioso. No, pero es que era religioso en el caso de las Torres Gemelas, que es lo que conmemoramos hoy. Año 2001, Torres Gemelas, 11 de septiembre, se conmemora en el día de hoy. Se conmemora en el día de hoy y fueron razones fundamentalmente religiosas, que luego crearon todo el problema en el Medio Oriente y todo aquello. Pero acabas de introducir un elemento que por eso dice así, creo que me dieron la expresión los compañeros, que es el carácter transnacional de este crimen. Este es un crimen sin fronteras. Entonces usted ni siquiera puede decir que es internacional, porque es transnacional, porque pudieran estar muchos territorios involucrados, ¿ves? Muchas personas asemejan al terrorismo como amenaza, temor a la población, sí, temor a los políticos, temor a los religiosos. O sea, el problema de esto, no más allá de el estudio de la criminalidad, es porque el terrorismo es un tipo penal internacional. Obviamente acogido, en este caso por Venezuela, a través de una normativa. Sí, sí. La llamada Convención de Palermo, pero para que tú veas, la Convención de Palermo no es una convención contra el terrorismo. ¿De qué fecha data la Convención? La Convención de Palermo es una convención contra la delincuencia organizada, porque es otra cosa, transnacional. Pero cuando usted ve estas grandes mafias, decía la colombiana, por ejemplo, pues, son mafias que no están en un solo momento. Usted la puede encontrar, en el caso de la colombiana, traficando drogas en Estados Unidos, sembrando en Colombia y guardando el dinero en Europa. Entonces ya ni siquiera tiene la característica internacional, sino es transnacional. Entonces en función de eso se crea la convención, llamada Convención de Palermo, que ahorita vamos a buscar la fecha, contra la delincuencia organizada, y el terrorismo necesita de la delincuencia organizada para poder dar avance, poder deshacer, pero sería un ala de la delincuencia organizada, que es la delincuencia organizada para el terrorismo. Tiene que haber siempre una causa, una acción de una organización de individuos para cometer el terrorismo, o el terrorismo puede cometer una sola persona. Pero es lo lógico. Lo lógico es que sea un grupo por las características, el financiamiento, en el caso de las Torres Gemelas, se calculan que había más de 6 aviones en el aire a una misma hora. Los que entraron a las torres, los que fueron al Pentágono, los que trasladaban a la directiva del grupo Al-Qaeda, que es un grupo terrorista. Entonces se calculaban que eran como unos 6 aviones. Para eso necesitas una estructura, un financiamiento. Se calculó 5 aviones. Sí, y fíjate, era todo aeronáutico. Y el fabricante, por decirlo de alguna manera, de actos terroristas más importantes del mundo, el venezolano Carlos Iris Ramírez, alias El Chacal, su acto más notorio fue el secuestro de todos los ministros por allí, por el 78, 1900, de todos los ministros de energía y petróleo del mundo en un vuelo. Entonces, por eso te decía que es muy impactante. Ahora, ¿cuál es el fin último? El fin último es causar el terror. ¿Y qué es el terror? Y ahí está el problema. Porque lo que le puede causar terror a una persona, le puede causar o no terror a otro. O sea, hay gente que le tiene terror a los insectos. Entonces, de pronto soltar una cantidad de insectos, pero a otros no les importa. Entonces, sí, es que es como muy a lo interno del ser humano. Año 1960, año 1970, todo comenzó contra lo que llamamos en la aviación acto de interferencia ilícita. Ajá. Allí entra lo que es el tema del apoderamiento ilícito de una aeronave en vuelo. Obviamente hay unas convenciones que más adelante tocaré este tema, porque es necesario que ustedes conozcan las convenciones internacionales en materia de aviación.
en relación a ese derecho aeronáutico penal, y muy bien lo voy a explicar en razón, y van a conocer cada uno de estos elementos bien importantes legislados por la Organización de Aviación Civil Internacional en relación a ese tópico del derecho aeronáutico penal. Pero ¿en qué me baso yo en eso? Bueno, más adelante lo vamos a conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense que estos ciudadanos llamados terroristas, ¿no?, internacionales, que ocasionaron este delito contra las Torres Gemelas en el año 2001, fueron formados en Estados Unidos como pilotos. Es decir, la aviación general fue afectada por estos ciudadanos, obviamente, que no eran norteamericanos, pero deberían ser muy buenos pilotos, además por lo que hicieron deben ser muy buenos pilotos. Claro, por supuesto, ellos vienen de la escuela de la aviación general, fueron estudiando la faceta, la debilidad, que eso es lo primero que se estudia a través de esas organizaciones. Por eso y por eso es que es complicado que una sola persona pueda efectuar el acto, sobre todo por el costo también, ¿no? Pero es importante decir que, sin embargo, se habla del terrorista individual, pero el terrorista individual tiene que vivir todas las etapas él: financiamiento, el estudio del cual tú hablabas, la ejecución. O sea, es complicado que alguien pueda hacerlo todo. Y hasta ahora, no sé, que sepamos, nadie se ha podido enjuiciar por terrorismo individual. Eso es importante lo que dice. Regularmente es el sostén de una delincuencia organizada. La Convención de Palermo, obviamente, una convención legislada por la Organización de Naciones Unidas. Yo le pregunto, ¿Venezuela es partícipe a esta convención? No solo es partícipe, sino que Venezuela, después, a instancia del Parlamento, el Parlamento Latinoamericano, aprueba la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que no es más que una petición de Palermo. Palermo te pide que legisles en tu país. Entonces, en Venezuela está la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo. Pero date cuenta, no es una ley contra el terrorismo. Porque ¿qué han dicho los estudiosos en la materia? Que no es el problema de atacar el terrorismo, tienes que sacarle el agua al pez. Entonces, si no tienes dinero, no tienes financiamiento, ¿cómo ejecutar el acto? Sin embargo, es importante decir para los oyentes venezolanos que Venezuela no es un país con tradición, a pesar de haber producido el mayor fabricante de actos terroristas del mundo. No el mayor, pudiéramos decir el conocido como el gran fabricante. Sin embargo, en Venezuela no existe esa organización, gran organización. En Venezuela no tenemos actos terroristas al día. Fíjate que se habla de medios de transporte y en España volaron un tren, ¿no?, lleno de gente. Sí, por supuesto. El maratón de Boston en la llegada, que es el maratón más grande en gente del mundo, hace poco, ¿no?, le pusieron una bomba a la llegada del maratón. Por allá, por el año 70 y algo, tomaron las Olimpiadas de Múnich. Entonces, ellos buscan el acto que pueda ser capaz de conmover a la gente, porque si la idea es sembrar terror, no tiene ningún sentido que lo hagas escondido. Y allí está lo espectacular. Igual pasa en la aviación. Estos tipos de actos que va en contra de los fines esenciales del preámbulo del Convenio de Aviación Civil Internacional, que viene siendo el Convenio de Chicago, año 1944, en los cuales este preámbulo de este convenio lo que llama es a preservar la amistad de los pueblos y del mundo, y el que hace uso indebido de la aviación civil podría poner en amenaza la aviación. Claro. Obviamente la aviación es un negocio, es económico, es eficiencia, es facilitación y afectaría enormemente la economía de un país. Sí. Ahora bien, esto es uno de los, digamos, uno de los temas que pudiera también crear estas organizaciones para, digamos, destruir lo que es la economía del transporte de un país. Eso es lo que persiguen, sin duda. Eso es lo que persiguen, sin duda. Y generar el terror y el temor. Cuando tú ves terrorismo en el diccionario de Cabanela, te dice que el terrorismo es la subsunción del terror, o sea, tratar de dominarte por el terror. Entonces, claro, si tú te ves aislado, si tú te ves que no puedes... El transporte en general y el aeronáutico, ¿qué siento yo con el aeronáutico? Que es más espectacular. Más impactante. Más espectacular, claro. Sin embargo, veamos que el último acto terrorista grande, que fue el de Madrid, fue contra un tren del metro. Por eso es que la norma habla de cualquier medio de transporte. Sí, pero el mundo de la aviación civil en el año 2001 se paralizó por completo. Las pérdidas fueron gigantes. Los seguros aeronáuticos fueron afectados. Y obviamente, a partir de ese momento, los seguros dijeron, no, ya basta. Hay que tomar en cuenta otro tipo de seguro para estos temas. Y otro tipo de acciones dentro de los aeropuertos. Es importante ver eso, esto de que ahora nos impidan llevar algunas cosas dentro de nuestros vuelos,
que son las normas de las que tú vas a hablar luego. Bueno, el Plan Nacional de la Seguridad de la Aviación Civil, Sí, unos planes que cada país debe eso. adoptarlo debido a las consecuencias pues, que Y, hubo en aquellos momentos. te quiero comentar algo importante. A veces nos molestamos porque nos controlan el dinero, porque los bancos quieren saber de dónde sale el dinero, porque hay actividades anormales en los bancos. Esto también tiene que ver precisamente con las llamadas normas de custodia de capital, las normas GAFI, para evitar que los capitales del terrorismo se muevan libremente en el mundo. El sector turismo regula las Sí. actividades financieras de todos los que están involucrados en este sector, sobre todo de la aviación. Y obviamente en Venezuela tenemos hoy en día ya una resolución ministerial en relación a este tema de mitigar el riesgo del financiamiento de la delincuencia organizada y del terrorismo. Eso tiene que ver con esta ley. Esta ley establece cómo se debe manejar eso y cómo se deben manejar los riesgos. ¿Te acuerdas el acto terrorista de Cubana? El acto terrorista cubana de aviación, claro que sí, claro que tristemente lo recordamos. Es un tema de que si uno busca... Esto es un buen ejemplo, en serio, muy bueno, porque explica qué perseguían, cómo lo hacían, o sea, se ve claramente lo que hemos hablado con eso. Casi nadie se mete con ese tema, pero por otras razones, pero por otras razones. Pero es necesario traerlo a colación en este momento. ¿Por qué? Porque es fácil, bueno, en este caso los profesionales pueden recordarlo, pueden, digamos, decir algunos elementos de esos sucesos, de estas 4 personas que tomaron pues este vuelo y obviamente se bajan en Barbados y es ahí donde inicia pues ese acto terrorista, donde dejaron un elemento llamado bombas en el baño de esa aeronave y bueno, ahí explota el mismo, ¿no? Acto terrorista evidente. Claro y evidente. No, sin embargo, se habla poco porque lo que ocurrió luego en la política y eso que no lo vamos a tocar hoy. No. Tendría que ver. Hay un hecho con la aviación muy perdido en el tiempo, que es el secuestro del mejor futbolista del mundo, que era Di Stéfano, saliendo de Venezuela. Los 2 miembros del Partido Comunista lo secuestran y luego eso terminó en una especie de acuerdo donde Di Stéfano se baja del avión y si no me equivoco es el acto terrorista de la aviación civil, el primer acto terrorista en Venezuela, porque estamos hablando de los años 30, 40, donde solo viajaría Di Stéfano y superestrellas de ese estilo. Y no solamente fue eso, también una aeronave que fue apoderada, Aeropostal. Fue mucho después, en los 70 y algo, y terminó trágico. Ahora bien, ¿qué nos puedes indicar sobre la Convención Interamericana contra el Terrorismo? Mira, ese es un intento de organizar los pueblos de América y de desarrollar la Convención de Palermo ya directamente contra el terrorismo. Puedo decir lo que dijo el señor embajador de Ecuador en ese momento. Da mucha tristeza que pueblos vecinos unos con otros, que hablan el mismo idioma y dicen profesar la fe de Cristo, no se hayan podido poner de acuerdo en una definición. Para mí es más o menos evidente desde el punto de vista político qué ocurrió allí. Los ecuatorianos lo fotografían muy bien, diciendo que hay tristeza en el gobierno de Ecuador en ese momento, por cuanto ni cómo pretendemos poner de acuerdo al mundo si ni siquiera los latinoamericanos, junto con los norteamericanos, nos pudimos poner de acuerdo. Pero es que se ve claramente el forrito del flu, como dice uno. ¿Por qué? Porque obviamente Estados Unidos, que no firma convenios internacionales nunca, no iba a ceder una definición de terrorismo, luego lo vimos acusando de terrorista a un pueblo del Medio Oriente donde no encontraron nada, invadieron. Por eso decía que con el tema político hay que tener cuidado, porque un presidente de los Estados Unidos acusa a un presidente iraquí de terrorismo, los invade, los bombardea, los destruye y después dice me equivoqué. Bueno, entonces, menos en Latinoamérica. Y no debemos olvidar la realidad de Colombia, que más que terrorismo son actos terroristas. No debemos olvidar el tema de Argentina y los militares argentinos. Y no debemos olvidar el tema de la visión geopolítica de Centroamérica y los grupos alzados que existían en su momento. Entonces, esta convención hecha con la mejor interés del mundo no logra resolver el problema. Es una declaración, como decías tú, de amistad de los pueblos, de comunicación y tratar de ver cómo lo investigan. O sea, que si comete un acto terrorista en El Salvador, pueda Venezuela investigar, pero realmente no resuelve el problema, porque es que el problema no está resuelto hasta que no resolvamos la definición. Ahora, realmente la Convención Interamericana contra el Terrorismo nace o se fortalece para su creación y adopción por esos acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001, porque en ella establece, obviamente, los convenios internacionales en materia de interferencias ilícitas, que son pero eso son tiene diversos. Más que ver con la mafia colombiana, que ya había matado un candidato a presidente,
la mafia colombiana que se había apoderado de aeronaves, pero no de aviación civil, sino para traslado de su tema de las drogas. Entonces, una de las cosas que estimula y que luego niega la Convención Interamericana es los grandes carteles de la droga colombiana. Recuerden el Señor del Aire. El Señor del Aire era un narcotraficante que salía de pistas clandestinas, aterrizaba en Centroamérica y luego aterrizaba en Norteamérica. O sea, él generaba una... ¿Por qué? Porque convierten a las fronteras en bastiones. Entonces, no puedo, por eso es que se habla de la transnacionalidad para poder combatirla. Entonces, guardo dinero en un paraíso fiscal. Tengo a mi gente en un país. Cultivo la droga en otro país y pongo la bomba en España. Que es lo que pasaba con ETA. Entonces, eso generó que se tuvieran que sentar los países. Pero más que eso fue el problema del Señor de los Cielos y el problema de los grandes carteles, ahora mexicanos, en su momento colombianos. O sea que el problema no está resuelto de manera alguna. El artículo 2 de esta Convención Interamericana contra el Terrorismo nos establece algunos instrumentos que son aplicables internacionalmente, ¿no? Obviamente hubo un propósito para esa convención y ellos identificaron pues que se entiende por delito aquellos que están establecidos Por en los crímenes, instrumentos todo lo internacional internacionales. es crimen, no es delito. Ok, bueno, No, chévere para que lo sepamos todos. sí. Entonces, yo quiero aquí tocar un tema bien interesante sobre, digamos, esos instrumentos internacionales que son aplicables también a esta convención. Es el Convenio para la Represión de Apoderamiento Ilícito de Aeronaves firmado en La Haya el 16 de diciembre Llamado Convenio de La Haya. del año 1970, que más adelante lo voy a indicar con más esfera. El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que fue firmado en Montreal el 23 de septiembre del año 1971. Tenemos la Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionales Protegidas, también inclusive, ¿no? Está categorizado acá. La Convención Internacional contra los tomas de rehenes, aprobado también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Convenio sobre la Protección Física y Materiales Nucleares, que también obviamente fue firmado en Viena el 3 de marzo del año 1980, el Convenio sobre la Protección o la represión, disculpe, la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos. Ya para el año 1980 ya la violencia no era dentro de una aeronave en vuelo, sino, o en tierra, sino en los aeropuertos. Los actos de interferencia, las violencias, las amenazas, se mudaron de escenario y ya utilizaban los aeropuertos para cometer hechos ilícitos que iba contra o amenazaba a la paz mundial en referente a esa aviación comercial. Entre otros, digamos, categorías de convenios que muy más adelante lo vamos a tocar en su medida y lo vamos a señalizar en documentos para que ustedes lo puedan observar y puedan tomar nota para su interés y su estudio y profundización. En estos temas de terrorismo siempre se necesita un financiamiento económico. Sí. Ellos no lo hacen sin tener No hay forma. esa fuerza o Que no hay ese forma. poder monetario. ¿De dónde pueden sacar ese dinero o de dónde pueden sacar ese financiamiento? Es que es complicado. El financiamiento puede venir de las personas verdaderamente interesadas. No olvidemos el caso de Al-Qaeda, cuando los grandes príncipes saudíes financiaban el movimiento. Entonces, en ese momento, que es el carácter político, las características religiosas de los países poniendo, y las personas interesadas, por ejemplo, en el caso de ETA, son bien complicados, porque vendrían de grupos, de otros económicos importantes. Entonces, el financiamiento es un tema crucial. Si tú paras el financiamiento, paras la droga, paras el tema del terrorismo. Es igual que esos instrumentos, que ya existen, que no todos están destinados al tráfico aéreo, pero hay que recordar que el de los aeropuertos tiene que ver precisamente con Carlos el Chacal y la destrucción de naves que hizo desde los aeropuertos. O sea, él con bazucas voló cerca del año 72, 73, las naves antes de que despegaran. Por tanto, no hay un apoderamiento. Pero si tú destrozas la nave antes de que vuelen desde el aeropuerto, entonces ya no nos encontramos como los actos terroristas tipificados en la convención, porque el avión nunca despegó y no te estás apoderando. Recuerda que el hecho de apoderar es tomar. Entonces eso estaría más dentro de la otra categoría, que es voladura, destrucción y todo esto. Entonces por eso también es importante manejar estas convenciones, como tú dices, pero con el lenguaje adecuado y la cosa adecuada. El tema del uranio es un tema que poco tiene que ver más con la seguridad nuclear y es una amenaza, era más una amenaza. Gracias a Dios la humanidad no ha tenido que enfrentar
para que la gente riegue uranio y todo esto. Con la cuestión que estamos viendo en África, es muy pertinente el tema de los materiales radioactivos. Pero bueno, yo creo que la búsqueda, como dices tú, de los objetos es muy, pero muy importante. Estas convenciones, doctor, disculpe que lo interrumpa, también coadyuvan a lo que es prevenir, Es que combatir, es lo que se pretende. erradicar la financiación del terrorismo, ¿no? Porque este tipo de delincuencia organizada, porque hay que llamarlo de esa manera, puede crear, tomar o generar, disculpe, generar otro tipo de delito para buscar financiamiento. Uno de ellos, De crímenes. o crímenes, trata de personas, tráfico de personas. Ellos pueden utilizar la aviación también para, digamos, buscar un financiamiento y Claro. generar ese temor. Es que la aviación civil sirve para cualquier tipo de crimen, no solamente terrorista, ¿no? Ese traslado de drogas, trata de personas. Siempre el terrorismo va a buscar cómo movilizar. Y sería una cuestión bastante larga explicar cómo se financiaban las mafias norteamericanas, que va desde lavado de dinero del combustible, trata de personas, apoderamiento de otro tipo de cosas que no solo las aeronaves. O sea, no debemos reducir tampoco solo las aeronaves, porque el crimen es un mundo complejo. Mira, la comunidad comprendió que erradicar el terrorismo es una tarea harto difícil. Entonces está atacando el financiamiento para poder minimizarlo. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una conducta que tiene que ver con tu condición de humano y tiene que ver con una conducta biológica, donde el león más grande ataca al león más chico. Entonces allí podemos ver una expresión de terror. Que hemos dicho que, aquí quiero amarrarlo con otra cosa que te lo voy a comentar, que la delincuencia organizada y el financiamiento es lo que permiten a estas cosas atroces, ¿no? Me gustaría invitarlos a que vieran una película de la vida de Carlos el Chacal, se llama Carlos el Chacal la película, donde el protagonista, por cierto, aunque la película es norteamericana, es Edgar Ramírez, para que podamos entender un poco cómo se moviliza, porque te expresa cómo se movilizaba Carlos, dónde estaba, de dónde salía el dinero y cuáles eran las motivaciones, que en este caso eran eminentemente por la liberación de Palestina, eran políticas. Ahora, te decía que hay que amarrarlo porque algunos autores dicen haber encontrado el terrorismo en su origen durante la Revolución Francesa. Allí lo ubica, en el reinado del terror de la Revolución Francesa. Nada más alejado de la realidad. Cuando ustedes vean los textos, les va a decir nada más alejado de la realidad. O sea, no es que el terrorismo viene desde 1830 y algo, pero alejado de la realidad, ¿por qué? Porque no, es una conducta humana, biológica. Entonces, porque tú digas que en el reinado del terror fue cuando lo identificaste, este servidor prefiere hablar del terrorismo de Estado. ¿Y para dónde voy? El terrorismo de Estado es otra cosa. El terrorismo de Estado es el Estado, para mantenerse en el poder, genera terror. Y allí puede entrar también el terrorismo aeronáutico. Como el Estado, para mantenerse en el poder, comienza a generar terror, comienza a impedir que la gente se traslade, comienza a cortar vuelos, y pudiéramos entonces ubicar ese otro tipo de terrorismo, que es el terrorismo de Estado, que es cuando el Estado ataca al ciudadano. Es complejo, ¿verdad? Un webinar podernos meter. Sí, digamos de que esto, más que crear obviamente terror, más que crear la afectación económica de un país, eh, es algo que, digamos, han tratado de mitigarlo, han tratado de erradicarlo con todo este tipo de convenciones internacionales, y que todos los países pues, que han ratificado estas convenciones lo han acogido a sus normativas nacionales, ¿no? La aviación civil internacional está protegida en todos sus aspectos, y en la aviación civil existen solamente dos tipos de seguridad: la seguridad operacional y la seguridad contra esos actos ilícitos o la interferencia ilícita, comúnmente llamado security. Este tipo de seguridad, obviamente, a través de un plan nacional que debe adoptar cada país a través de su autoridad aeronáutica, puede, digamos, involucrar estos temas de interés y traer estas normativas internacionales a las normativas nacionales para garantizar la seguridad del vuelo, garantizar la seguridad del pasajero.
El fin último de la aviación civil es la protección de esa navegación aérea de forma sana, de forma económica, porque es el traslado de turistas, es el traslado de personas que van hacer algo. a visitar familiares, es el traslado de personas que van a realizar negocios. Y obviamente es un traslado más seguro del mundo y más rápido y más eficiente. Obviamente, donde todo comenzó, año 1900, donde vimos las primeras aeronaves hechas de madera, hechas de tela, y obviamente ahí comenzó todo un mundo tan importante en relación a lo que era o lo que iba a nacer de la aviación civil internacional. Entonces, crear terror en este tipo de transporte es crear, digamos, es llegar al horror, digámoslo así, al horror, porque no podemos permitir, pues, y gracias a esa cantidad de regulaciones jurídicas internacionales y nacionales que ya existe en el campo o en esta rama tan específica que es el derecho internacional público, que de una u otra manera lo ha normado como tal. Ahora bien, trayendo todas estas consecuencias dentro de esto, dentro de todos estos tipos penales que pudiera existir o que puedan incurrir estas personas, como lo dije anteriormente, ellos también generan el lavado de dinero. Obviamente que la Convención Pero eso no es Interamericana, terrorismo. pero la Convención Interamericana también la toca. Pero no es terrorismo. Lavar dinero es un delito autónomo. Un delito aparte, claro, por Claro, supuesto, no es pero es para terrorismo. buscar financiamiento. Claro, entonces por eso que se han generado todas estas normas de carácter de controles económicos, es para evitar eso. Pero no hay que tratar de no confundir un crimen con el otro. El lavado de dinero no es un crimen de terrorismo. Ahora fíjate bien, querido, como dice Laurentino, si nos ponemos a enumerar todas las formas por las que puede operar el terrorismo, cibernética, aérea, es incontable porque es dinámico. Entonces a cada cosa le van a buscar su manera de convertirla en un acto de terror. Claro, por supuesto. Los fake news, todo eso son una expresión de terrorismo. Pero como quiera que en las redes el tiempo es ¿cómo le diríamos? Un terrorista. Y no nos permite extendernos por razones académicas, por razones docentes, más allá de lo lógico. Entonces, bueno, me gustaría dejar claro esos conceptos. Que el terrorismo es la dominación por el terror, que el terrorismo lo encontramos como una actividad humana y que esta conclusión tan importante que hemos llegado de que hay que atacar el financiamiento para que ellos no se puedan armar. Esa es la manera. Y que el terrorismo en la aviación tiene una gran ventaja, que tiene a la persona metida toda dentro de una aeronave en el medio del aire. Entonces no es lo mismo que puedas correr en un campo en Francia a eso. Sí, por supuesto. Entonces, un poco para ir cerrando, porque si no, nos va a castigar el tiempo. Luego de este segmento con el doctor Isaac Nieve, que muy bien pues nos pudo debatir, nos pudo indicar, digamos, una definición propia en relación al terrorismo, a pesar de que obviamente no hay ninguna convención internacional que pueda dar esta definición tan exacta donde podamos ubicarlo. Tenemos doctrinarios pues, en estos temas. Muy bien, el doctor Nieve recomendó una película en la cual ustedes pueden complementar en la búsqueda de algún interés en relación a este tipo penal de terrorismo. Ahora bien, vamos a seguir pues lo que es la proyección sobre este trabajo que se ha hecho en este webinar que a continuación vamos a presentar. Muy importante porque ahora van a conocer con profundidad esos elementos tan importantes como la Organización de Aviación Civil Internacional ha legislado en materia para mitigar o erradicar el terrorismo en la aviación civil. Ya continuamos. Bienvenido al segundo tema de este día, 11 de septiembre, año 2023, en relación al acto terrorista en la aviación civil. Como hemos podido observar anteriormente con el doctor Isaac Nieve, en lo cual nos indicó algunas convenciones importantes que se han ratificado para darle o reducir el riesgo en el tema del terrorismo a nivel mundial y sobre todo el de la aviación civil. Siguiendo el tema y la conceptualización del terrorismo y sus diferentes formas de manifestarse,
es necesario indicar que a nivel mundial los terroristas han tratado de manera sistemática de lo que es esa identificación y además explotar las vulnerabilidades de las medidas de seguridad, de manera que, bueno, de manera de intentar y así controlar, o mejor dicho, crear el camino de menor resistencia hacia sus objetivos. Esto podría incluir lo que es el aprovechamiento de personas, por ejemplo, los empleados en un aeropuerto, en una aerolínea, u otras personas, pues, que con información que pudiera tener en el manejo de la seguridad, en el manejo de la actividad aeronáutica o del mismo proceso. Asimismo, estas personas que se aprovechan de esa vulnerabilidad pueden violentar mecanismos o medidas de seguridad que de alguna manera pudiera estar ineficaces, y así permitir o facilitar que un terrorista lleve a cabo un ataque utilizando métodos menos sofisticados que los que de otro modo serían necesarios. Digamos que los grupos terroristas, esa delincuencia organizada, como estábamos explicando, todavía demuestran preferencia por atacar las aeronaves, aviones, sobre todo en vuelo. Esa amenaza terrorista a bordo de un avión o de los aviones puede manifestarse de varias maneras. Los llamados artefactos explosivos de manera improvisadas han sido el método de ataque preferido durante las últimas décadas, y eso hay que entenderlo de esta forma. Y así los terroristas continuamente innovan, desarrollan o crean, inventan nuevas tácticas de ocultación para eludir o derrotar las medidas de seguridad de la aviación, tema del security. Los terroristas han intentado introducir, artefactos durante décadas, artefactos explosivos sobre todo, y obviamente improvisados a bordo de aeronaves, ocultos, por ejemplo, en el cuerpo de una persona, dentro de un maletín, dentro de un bolso, algún artículo transportado por esa persona común, o obviamente en el equipaje que se encontrará facturado, la misma carga aérea, los suministros de la aeronave. Entonces llamamos lo que es el secuestro, el apoderamiento o piratería en vuelo, de algún modo, ¿no? Esto sigue siendo una aspiración de los terroristas y los grupos que adoptan un enfoque a largo plazo para desarrollar esas capacidades necesarias para apoyar ataques complejos. Otros posibles medios de ataque a bordo de un avión incluyen el uso de armas o el uso de agentes químicos. Qué delicado es transportar a una persona que tenga un arma. Obviamente, de hoy en día, pues, existen mecanismos, permiso o la permisología, autorizada por esa autoridad aeronáutica de ese estado. Tomemos en cuenta que la forma más efectiva de abordar la continua amenaza a la seguridad del sistema de aviación mundial, principalmente procedente del terrorismo, es gestionar, es ubicar, es identificar, entendiendo y abordando los riesgos potenciales para la aviación civil, y para eso se requiere un estudio minucioso de un sistema de riesgo, incluido los riesgos para los pasajeros y las mercancías.
entre ellos equipaje, carga y correo. La identificación de riesgos permite a los Estados miembros, y cuando me refiero a Estados miembros, son todos aquellos estados que son ratificantes de un tratado o que forman parte de esta industria, en este caso aeronáutica, y estos Estados miembros determinan e implementan medidas y controles proporcionados para mitigar adecuadamente cada tipo de riesgo. Eso es lo que se refiere en este análisis que estoy indicando, ¿no? Determinar e implementar medidas y controles proporcionados para mitigar adecuadamente cada tipo de riesgo. ¿Qué es un riesgo para ustedes? Algunas convenciones internacionales han identificado el riesgo como la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierte en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Tiene que ver ciertos elementos, personas, objetos, que si se juntan se puede convertir en un desastre o que ocurra un desastre. La probabilidad es muy alta. Entonces entra el tema de la OASI. Recordemos que la OASI es esa organización de aviación civil internacional que es la que va a crear políticas en relación a la navegación o la aviación civil internacional para que los países puedan adoptarlo y obviamente sembrarlo en sus normativas nacionales para el mejoramiento y la eficacia y la eficiencia de este transporte aéreo a través de un servicio público, seguro, cómodo y económico. Entonces la OASI emplea información para evaluar los riesgos que afronta la aviación civil internacional. Es decir, una base de datos de la misma OASI sobre actos de interferencia ilícita. Es decir, esa forma, esa acción que interfiere de manera indebida la operatividad de la aviación, de una aeronave, el funcionamiento de un aeropuerto, producto de una acción intencional maliciosa. Entonces, digamos que ¿cómo se identifica esta base de datos de la OASI? A través de evaluaciones de riesgos efectuadas por el grupo de trabajo sobre amenazas y riesgos del AFSEC. Indico que se puede ver la declaración del contexto mundial de riesgo para la seguridad de la aviación de la OASI y el análisis de los resultados de auditoría del Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación, que es el USAP. Esto que está acá son gestiones de riesgo que las mismas direcciones de la OASI, a través de sus departamentos, gerencias, coordinaciones, estudian sobre el tema de la amenaza o la interferencia ilícita. En esas mismas fuentes, también utilizada para establecer prioridades en el GACEP. Ya vamos a adelantarnos ahorita que es el GACEP, ¿no? Pero se indica que el transporte aéreo se ve afectado por una serie de riesgos de seguridad de la aviación y hay que verlo de esa forma. Entonces, ¿qué es el GACEP? Un plan global para la seguridad de la aviación. Obviamente la OASI, como organismo internacional, legisla, recomienda o tiene dentro de ellos usar, que son los métodos y recomendaciones que pueden adoptar los países. Lo que ustedes ven aquí en la pantalla, al lado izquierdo, está el documento 10.118, que es el Plan Global para la Seguridad de la Aviación, en su primera edición. La OASI en estos momentos está en mora para, digamos, actualizar o enmendar este documento.
Es un documento muy importante porque me da unas orientaciones en relación a cómo debo llevar una política y marco de programación futuros en materia de seguridad de la aviación. Este GASEP, que sustituye a la Estrategia Global de la OASI sobre Seguridad de la Aviación, el CAS, que aborda pues las necesidades de los estados y la industria en lo que respecta a la orientación de todas las iniciativas de fortalecimiento de la seguridad de la aviación mediante un conjunto de acciones, tareas y metas prioritarias acordadas a nivel internacional. Tomémoslo en cuenta de esta forma. Este documento que está acá, obviamente no me quiero adelantar lo que se ha recomendado de manera internacional a través de este manual o documento, pero sí es necesario traerlo a colación en relación a los riesgos, en relación a la amenaza, en relación a ese plan global como mecanismo de defensa o para contrarrestar esas actuaciones de amenaza por parte de individuos organizados para cometer un hecho. En este caso, el tipo penal del terrorismo. Entonces, el GASEP sirve de base para que los estados, la industria, las partes interesadas y la misma Organización de Aviación Civil Internacional OASI trabajen conjuntamente con el objetivo común de fortalecer la seguridad de la aviación en todo el mundo y así lograr 5 resultados prioritarios clave y pueden tomar nota. Estos 5 resultados, a saber, lo que es aumentar la conciencia de los riesgos y la respuesta ante ello, desarrollar una cultura de la seguridad y la capacidad humana, mejorar los recursos tecnológicos y fomentar la innovación, perfeccionar lo que es la vigilancia y el aseguramiento de la calidad y implementar la cooperación y el apoyo de los estados, de los miembros, de todos aquellos participantes del sector. Durante muchos años, la aviación civil ha sido un objetivo atractivo para delincuentes organizados y terroristas por diversas razones. Vulnerabilidades, siempre voy a indicarlo. Vulnerabilidades en el sistema de aviación civil internacional. Después de ataques terroristas exitosos e intentos de esos ataques, se desarrollan y mejoran medidas de seguridad. Obviamente tiene que pasar un evento para poder desarrollar y mejorar medidas de seguridad. ¿Para qué? Para evitar que se repitan ataques similares. Sin embargo, los terroristas siguen mostrando interés en cómo eludir o derrotar las medidas de seguridad dentro de un aeropuerto, dentro de una aeronave. Digamos que los éxitos anteriores o parciales al hacerlo a través de los años han motivado a estos perpetradores de delitos, perpetradores, violentadores, a continuar investigando y planificando nuevos ataques contra la aviación civil. Esto sigue siendo especialmente cierto, obviamente, ¿no? En el caso de los terroristas que siguen tratando de explotar bienes reales o percibidos. Por ello, los aeropuertos internacionales, los aeródromos de aviación general, los operadores de esa base fija, las escuelas de vuelo, los pilotos, los propietarios de aeronaves y los departamentos de vuelo, corporativos sobre todo, deben ser proactivos para contrarrestar la amenaza del terrorismo. No podemos esperar que suceda, digamos, un evento para poder buscar una solución. Más que proactivos, deberíamos ser predictivos. Y esto como parte del análisis de riesgos y amenazas del aeropuerto. Las amenazas del terrorismo debe calcularse en esa ecuación que estoy analizando acá. La inteligencia es la clave.
Aeropuertos de aviación civil, general y comercial. Los aeropuertos de aviación general son aeropuertos utilizados exclusivamente por aeronaves de aviación civil, de aviación general, obviamente civiles, pero de aviación general. No tiene nada que ver con esa prestación o esa prestación de servicios de un explotador aéreo con servicios comerciales. Eso es otra cosa. Pero, ¿qué pasa en aviación general? Aeronaves pequeñas, aeronaves de propietarios, aeronaves de negocios. Y dentro de estos aeropuertos no ofrecen servicio de transporte aéreo comercial. Los aeropuertos pueden ser de propiedad privada de un individuo, un familiar o corporación. El aeropuerto de aviación general también puede ser propiedad de una agencia gubernamental o una autoridad aeroportuaria gubernamental, pero sin servicios aerocomerciales en su esfera. Entonces, lo que indican anteriormente, la inteligencia es la clave. ¿Pero para qué? Bueno, para evaluar la amenaza del terrorismo y desarrollar medidas antiterroristas en estos tipos de aeropuertos, tanto comerciales como los generales. La fuente de inteligencia para el aeropuerto de aviación general, por ejemplo, digamos, para aquellos momentos de las amenazas que se llevaban latente en algunos países, estados, en esa aviación general, dentro de esos aeródromos, incluirían noticias y eventos actuales, enlace también con las agencias locales que eran encargadas de hacer cumplir la ley. Hoy en día es así, obviamente un poco más fortalecida. La Administración de Seguridad del Transporte y consultores de seguridad son un pilar fundamental en estas orientaciones que ya están normadas. La participación en el programa de vigilancia de aeropuertos, por ejemplo, de una asociación de pilotos y propietarios de aeronaves organizado, que es lo que llamo una comunidad organizada. Incluye también, o pueden incluir medidas de seguridad física, concientización y capacitación en seguridad, y el posible uso de la fuerza de seguridad en función de la amenaza. Eso puede verse. Un análisis, un tips que pudiera yo considerarlo. Siguiendo el tema de la aviación sobre los aeropuertos, en este caso comercial, estos aeropuertos de aviación comercial suelen ser considerados como grandes infraestructuras complejas debido a su distribución y equipos que los componen. Los expertos opinan que dicha complejidad está dada para avalar la seguridad dentro de sus instalaciones. Cuando se habla de transporte aéreo, señores, una de las consideraciones principales que se debe tener en cuenta es la seguridad, security, debido a que este es un punto clave para garantizar el buen funcionamiento óptimo del mismo, además de evitar accidentes, incidentes y o ataques terroristas. Si bien acá no hay, digamos, operaciones de líneas aéreas comerciales en un aeropuerto de aviación general, pero puede haber operaciones de aeronaves de aviación general en los aeropuertos comerciales. Esto puede incluir un área de, digamos, de un aeropuerto comercial reservada para el apoyo y operaciones terrestres de esta aviación general, que es la que acabamos de nombrar anteriormente. Este apoyo podría incluir también un operador de base fija, el OFBO, de servicio en tierra. También a esa aviación general que puede funcionar en un aeropuerto comercial. Un hangar para la aviación general o hangares. Escuelas de vuelo también puede estar en estos aeropuertos comerciales. Todas las aeronaves de aviación general, la operación de base fija y las escuelas de vuelo deben estar sujetas al requisito de seguridad de nuestra
o de las autoridades aeronáuticas. Y obviamente la adopción a su plan de seguridad de aviación. Se considera que uno de los puntos clave para que se pueda lograr la seguridad aeroportuaria son una buena gestión, tener procesos de certificados, tener procesos de seguridad de equipaje, tener un proceso y un control óptimo de las personas que ingresan, facilitación. En la actualidad existen reglamentos que detallan las normas básicas para la seguridad de los aeropuertos. Obviamente, tareas difíciles también para la autoridad aeronáutica de ese territorio, estado, país. Y los términos y condiciones de la seguridad en aeropuertos comerciales deben ser deben ser flexibles y estar constantemente actualizándose, que es lo que llamamos en el derecho aeronáutico el dinamismo, ¿no? Cada día que va cambiando la esfera jurídica o normativas administrativas o judiciales en lo que respecta a la aviación, debido, digamos, los cambios que puedan ocurrir. Por ejemplo, se considera que hubo un cambio significativo luego de ese ataque del 11 de septiembre. Luego de este acontecimiento se comenzó a adoptar nuevas medidas de seguridad, como por ejemplo no poder llevar ciertos objetos dentro de un avión, es decir, materiales inflamables, instrumentos punzo penetrante o punzos cortantes, entre otros, ¿no? También pasar por detector de metales y máquina de rayos X de manera obligatoria, entre otros, ¿no? Que permitan una mayor prevención de ataque o incidente. Fíjense lo que toco el tema o la palabra de prevención de ataques o incidentes en la aviación, contra pasajeros, contra tripulantes de mando, tripulantes de cabina. Amenazas en los aeropuertos. Sigamos aquí entonces observando. 11 de septiembre, fecha delicada para todos de la industria. Después de los eventos del devastador ataque terrorista contra los Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001, el enfoque inicial del gobierno, en este caso norteamericano, los medios de comunicación y el público en general, la sociedad, fue la seguridad en los aeropuertos comerciales y a bordo de las aerolíneas comerciales. Este enfoque se debió a la naturaleza del ataque terrorista. Es decir, los perpetradores abordaron aviones comerciales en aeropuertos comerciales y los utilizaron como un arma de destrucción masiva en la ciudad de Nueva York, Washington, obviamente DC, y Pensilvania para asesinar a más de 3.000 personas. A medida que se supo, y tengo que decirlo de esta manera, a medida que se supo la identificación de los secuestradores terroristas, junto con sus actividades en este país, en los Estados Unidos, en la preparación del ataque, se supo que los terroristas que pilotearon la aeronave que fue utilizada como arma de destrucción masiva recibieron entrenamiento de vuelo en escuelas de vuelo que operan en aeropuertos de aviación general en Estados Unidos. Vean lo grave que puede convertirse la aviación general para atacar la aviación comercial, que fue lo que anteriormente indiqué, ¿no? Para ello, el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil contra los actos de interferencia ilícita. Aquí vemos cómo, digamos, vuelos fueron secuestrados, apoderados
para cometer este hecho. Mohamed Atta, quien secuestró el vuelo 11 de American Airlines, asistió a instrucciones de vuelo en Venice, en Florida. Marwan al-Shahhi, quien secuestró el vuelo 175 de United Airlines, que asistió a instrucciones de vuelo en Florida también. Annie Anjur, quien secuestró el vuelo 77 de American Airlines, que asistió a instrucciones de vuelo en Arizona. Obtuvo tanto su licencia de piloto privado como su habilitación de piloto comercial. Y Siad Haraj, quien secuestró el vuelo 93 de United Airlines, que asistió al vuelo de instrucción también en Florida. Es decir, cada uno de ellos fueron capacitados para cometer hechos lamentables en la aviación comercial. Con base en la inteligencia y el conocimiento de que los terroristas obtuvieron instrucción de vuelos en aeropuertos de aviación general en los Estados Unidos y utilizaron aeronaves de aviación general que operaban desde aeropuertos de aviación general para su entrenamiento, bueno, el gobierno, los medios de comunicación y el público en general se enfocaron en la seguridad de la aviación general. Los comentarios sobre la amenaza potencial para los Estados Unidos de los terroristas que utilizan la aviación general se volvió, ¿cómo? Dicen por allá unos autores, rampante. El 11 de septiembre de 2001 marca un punto en la historia de la aviación civil internacional, cuando un grupo de terroristas suicidas secuestra 4 aviones comerciales. 4 aviones comerciales, el Boeing 757 y 767, 2 de American Airlines y 2 de United Airlines, ¿no? Estos aviones de United Airlines, Boeing 757 de American Airlines, de esos aviones se estrellaron y destruyeron de manera deliberante las torres del Centro de Comercio Mundial en Nueva York. Uno se estrelló y destruyó deliberadamente parte del Pentágono en Washington, y el cuarto avión se estrelló en un campo abierto cerca de Pittsburgh, evidentemente después de que algunos pasajeros trataran de someter a los terroristas. Es decir, hubo una defensa para mitigar pues el riesgo de ser estrelladas estas aeronaves por parte de quienes, de los pasajeros. Como resultado de estos actos terroristas murieron 214 pasajeros y 33 tripulantes de las 4 aeronaves, excluyendo a 19 perpetradores. Además, perdieron la vida respectivamente 2.658 personas y 125 civiles inocentes de muchas nacionalidades en el Centro de Comercio Mundial en Nueva York y en el Pentágono de Washington, ¿no? Causaron gran sufrimiento humano y devastación. Este trágico evento simboliza por primera vez desde el inicio de la era de la aviación de hace 100 años antes el uso de aeronaves civiles como arma de destrucción masiva. Fue lo que generaron esta acción o este acto intencional como amenaza. Veamos otros atentados terroristas en aviación durante estas décadas. Comenzando obviamente de esta manera desde el año 1960. Obviamente hay más escenarios sobre temas de actos terroristas, pero fueron tomados, digamos, en cuenta en esta oportunidad por nosotros de manera internacional entre diversos países, y no solamente nos involucramos en un solo país, porque si hablamos con temas de terrorismo en Estados Unidos, usando la aviación civil, son muchísimos los acontecimientos que en ella se puedan tratar. Aquí pueden ustedes tomar notas en relación a todos estos sucesos lamentables y obviamente una esquematización muy perfecta sobre este tipo de atentados terroristas en la aviación.
Luego vemos una segunda proyección donde hubo más actos terroristas. Veamos los siguientes objetivos cuando seleccionan y el para qué la aviación como objetivo de ataque de terrorista. Se consideran innovadores esta organización y pueden buscar una amplia gama de modos operandi y objetivos influenciados por la disponibilidad y vulnerabilidad de dichos objetivos a continuación, y obviamente dependientes de la capacidad y la oportunidad percibida de éxito. El ritmo de los ataques contra activos de la aviación civil ha aumentado en los últimos años, en particular aquellos contra aeropuertos y aeródromos, como he venido explicando, en zonas de conflicto, regiones del mundo, o cualquier tipo de regiones del mundo, donde hay proliferación de armas como cohetes y morteros que pudiera afectar un acto de interferencia ilícita y poner en riesgo a los pasajeros. Los ataques se manifiestan mediante diversos métodos, incluidos ataques a distancia con cohetes o el mismo mortero. Los terroristas, ya sean como parte de un grupo organizado o actuando solo, generalmente apuntan a lograr uno o más de los siguientes objetivos al seleccionar la aviación como objetivo de ataque: causar víctimas masivas, causar perturbaciones económicas, hacer una declaración simbólica, aumentar su notoriedad y generar lo que es una ansiedad pública. Esto lo ha identificado la Organización de Aviación Civil Internacional de esta manera. ¿Cómo la OASI ha legislado en un marco legal multilateral de convenios sobre derechos aeronáuticos, que lo identifico como derecho aeronáutico penal? La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, que fue constituida obviamente como tal en abril del año 1947, a través de esas grandes conferencias tomadas con grandes privilegios en el año 1944, bueno, tiene como misión la que le fija el Convenio de Aviación Civil Internacional, adoptado en Chicago en el año 1944, en cuyo artículo 44, a través de esta Carta Magna de la Aviación Civil y en el mismo preámbulo de dicho documento, se fijan como objetivos fundamentales la seguridad, regularidad y eficiencia del sistema de aviación civil internacional. La OASI dispone de un elenco de medidas para luchar contra toda expresión delictiva en el espacio aéreo, cometidos tanto a bordo de las aeronaves, en la infraestructura y en lo que es la utilización de elementos cibernéticos ahora, con consecuencias letales en el sistema de aviación civil internacional. Dentro del que podría calificarse como un marco legal contra la lucha del terrorismo aeronáutico, la OASI cuenta pues con una lista de convenios multilaterales concebidos para erradicar o atenuar los efectos de la delincuencia aeronáutica, así como procedimientos de orientaciones que apuntalarán a la acción del organismo internacional en la lucha contra el terrorismo aeronáutico como métodos disuasivos. Convenio de Tokio 1963 sobre delitos y ciertos actos cometidos a bordo de una aeronave en vuelo. La Haya 1970 sobre represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. Montreal sobre represión de actos de interferencia contra la seguridad de la aviación civil. Montreal 88, protocolo sobre competencia de los estados respecto de ataques cometidos en aeropuertos internacionales. Montreal 1991 sobre marcación de explosivo plástico para fines de detención. También tenemos en Montreal del año 2009, compensación por daños a terceros superficiarios resultantes de actos de interferencias ilícitas comprometiendo de aeronave. Este no está en vigor.
Asimismo, el convenio de Pekín, año 2010, para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y protocolos complementarios o suplementarios del convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves respectivamente. Y en Montreal, obviamente, el protocolo que modifica el convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de la aeronave. Los países no han ratificado estos últimos documentos, 2010, 2014, está en vigor, pero no en su mayoría que se ha querido para poder mitigar los riesgos de estas acciones o de los mismos actos terroristas. Explicaré algo muy detalladamente en esta misma proyección. Veamos algo, ¿no? 3 convenios se han concluido en el marco de la Organización Internacional de la Aviación Civil, OACE, así como un protocolo que complementa el último convenio, y todos ellos tienen, sin embargo, un distinto valor. El primero, que fue suscrito en Tokio, que ustedes lo ven aquí, Tokio 1963, como coloco allí en rojo, las fechas para identificar para una mayor identificación, no tipifica directamente el terrorismo, sino que determina el procedimiento que se debe seguir ante lo que es las infracciones cometidas a bordo de las aeronaves. Establece en particular lo que es la obligación de los estados de auxiliar a la tripulación y precisa las competencias del comandante de lo que es de la aeronave. Sin embargo, deja al estado contratante una total libertad de apreciación respecto de los autores de los actos contemplados, ¿no? Posteriormente, digamos, el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronave, conocido como Convenio de la Haya, aprobado durante la Conferencia Internacional de Derecho Aéreo allá en el año 1970, tiene por objeto garantizar la seguridad de las personas, de los bienes y la adecuada explotación de los servicios aéreos, mediante la prevención y la represión de los actos contra las aeronaves. El artículo primero de este convenio define de forma explícita la infracción, ¿no? Se castiga a toda persona, digamos que ilícitamente, mediante violencia, mediante esa amenaza, digamos que de amenazas de violencia se apodere de una aeronave o ejerza control de ella. Ahí está, ¿no? Como aspectos de el de Montreal del 71, que ustedes lo ven aquí nuevamente, se refiere a los actos ilícitos dirigidos con la seguridad de la aviación civil. Aquí se aborda pues de forma más global el ámbito de la navegación aérea. Tenemos un convenio, que es un protocolo sobre la competencia de los estados respecto a los ataques cometidos en los aeropuertos internacionales. Este convenio del año 1988, por un protocolo obviamente para la represión de estos actos ilícitos, añade al listado pues los delitos que están establecidos en el convenio de los actos graves de violencia contra las personas, las instalaciones o las aeronaves cometidos en aeropuertos que prestan esos servicios de aviación civil internacional. Complementa y le dan otra categoría y aumenta los tipos penales a saber, ¿no? Esto para verlo de esta forma, de manera preliminar, en relación al tema de los convenios, obviamente para quedarse, digamos, un diplomado en relación al tema del derecho aeronáutico penal, en vista de esta cantidad de convenios internacionales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿Venezuela es partícipe en ello? ¿Venezuela es partícipe en ello? Claro que sí, sí, efectivamente. Pero actualmente no es partícipe en el convenio de Pekín, en el convenio de Montreal, que ustedes están viendo aquí identificados. Además, esto se podría calificar como un marco legal contra la lucha del terrorismo aeronáutico.
Entonces, bueno, la OASI cuenta con esta lista de convenios internacionales. ¿Para qué? Para erradicar, atenuar los efectos de la delincuencia organizada que compromete la aviación civil. Ahora bien, vamos a traer un documento de interés en aviación. Un manual de lo que es el security, un manual de la seguridad de la aviación, que es el anexo 17 OASI. Lo que estudiamos derecho aeronáutico, obviamente lo conocemos. Los que están estudiando algún diplomado, algún curso en materia de derecho aeronáutico lo van a conocer, o si no, ya lo conocieron. Para la comunidad que nos escucha en estos momentos y no tienen idea qué son los anexos, obviamente ellos vienen adheridos a ese convenio internacional de aviación civil, que es el convenio de Chicago, año 1944, que simplemente es la columna vertebral de la navegación aérea o aviación civil internacional. Este anexo obviamente cubre algún tema de interés. Es el anexo de seguridad de la aviación. Fíjense como lo indico yo acá, la función legislativa más importante que desempeña la OASI es la formulación y adopción de normas y métodos recomendados. Es importante que estos manuales se identifiquen porque ellos tienen recomendaciones que le hacen a los estados desde la OASI para que lo adopte y lo impongan en sus normativas administrativas. Bueno, estos métodos recomendados llamados SART o identificados como SART para la aviación civil internacional. Esto está incorporado en los 19 anexos, porque son hasta 19 anexos que tienen como métodos técnicos o de maneras técnicas del convenio sobre la aviación civil internacional, también conocido como convenio de Chicago, ¿no? Entonces, de importancia crítica para el futuro de la aviación civil y para la comunidad internacional en general, son las medidas adoptadas por la OASI para prevenir y reprimir todos los actos de interferencia ilícita contra la aviación civil en todo el mundo. Anexo 17 no es una convención ni un protocolo, es un manual adherido al convenio de aviación civil internacional año 1944, identificado como el convenio de Chicago, ¿no? Entonces, estos métodos y recomendaciones, los SART, para la seguridad de la aviación internacional fueron adoptados por primera vez por el Consejo de la OASI en marzo del año 1974 y designado como anexo 17 del convenio de Chicago. Vean la fecha identificativa. Vean la fecha porque allí es donde comenzó a suceder estos hechos lamentables enmarcados como actos de interferencia ilícita. Entonces vamos a identificar esa definición de esta palabra, de ese acto de interferencia ilícita que muchas legislaciones nacionales lo tienen como un tipo penal como delitos aeronáuticos, ¿no? Queda claro que el conjunto de herramientas que dispone hoy día la comunidad aeronáutica internacional asegura una red de prevención contra la comisión de ilícitos de interferencia ilícita. Acto de interferencia ilícita lo identifica este anexo 17 de esta manera: actos o tentativas destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil, incluyendo, sin que esta lista sea exhaustiva, lo siguiente. Vean esta lista, esto es importante saberlo en el mundo penal para los abogados penalistas. Apoderamiento ilícito de aeronaves, destrucción de una aeronave en servicio, toma de rehenes a bordo de aeronave o en los aeródromos, aeropuertos, en fin, ¿no? Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica, introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos o sustancias peligrosos con fines criminales. Y aquí es donde obviamente tenemos que identificar la criminalidad sobre este delito. Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o el medio ambiente. Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en vuelo o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil. Lo importante de esta categoría que desglosa este tipo penal de interferencia ilícita es la intencionalidad.
Es decir, el dolo, la intención que puede producir ese accionar de tener la intención de cometer el daño, obviamente por una persona o por varias personas, o identificativa como una delincuencia organizada para crear el terror, para crear el temor. Terrorismo puede llevarse a esta esfera como actos de interferencia ilícita. Ahora pasamos a ver la resolución 2309, que es importante para el sector de la aviación civil. Pese a que el marco regulatorio se habría iniciado en el año 1963 sobre la Convención de Tokio, ¿la recuerdan? Las láminas anteriores, los fundamentos de ese marco legal aeronáutico, estableciéndose procedimientos generales para la devolución de la aeronave después de desvíos ilícitos y todo ese tema que la OASI ha legislado para mitigar estos riesgos. Bueno, no fue hasta el año 2016 que el Consejo de Seguridad de la ONU, de esa Organización de las Naciones Unidas, aprobó lo que es la resolución 2309. No perdamos de vista esta resolución. La primera dedicada enteramente a la amenaza que plantean los grupos terroristas para la seguridad de la aviación civil, a nivel global, ¿no? Ya hace 23 años del 11 de septiembre supuso un cambio de orientación estratégica para lo que ellos identificado grupos terroristas como el Al-Qaeda, mediante la instrumentalización de aviones de pasajeros como medio de ataque como otros objetivos, expresándose así una variante pues, de terrorismo suicida que hasta entonces no se había materializado, ¿no? Veamos el contenido de esta resolución tan importante, que es la que nos trata, digamos, un poco más, digamos, mentalizar, orientar sobre este tema. El Consejo de la Seguridad, obviamente, adoptó sobre el año 2016 esta resolución 2309. Vean qué reafirma este Consejo de Seguridad, que observa con preocupación este Consejo de Seguridad, ¿no? Y que reconoce el mismo. Está en la proyección, puede usted darle pausa a su video y obviamente tomar nota en lo que está identificado en él. Es importante poder tomar nota en relación a este tema y ustedes mismos hacer una breve lectura a esta resolución 2309. Reafirmó lo que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional, y que los actos de terrorismo son criminales e injustificables, y cualquiera que sea su motivación y donde quiera y por quien quiera que sea cometido y resuelto, a seguir contribuyendo a reforzar la eficacia de todos los esfuerzos por luchar contra este flagelo a nivel mundial. Reconoce la vital importancia de un sistema mundial de aviación y al desarrollo económico y la prosperidad, y de que todos los estados fortalezcan la medida de seguridad de la aviación. ¿Para qué? Para asegurar un entorno global, estable y pacífico. Y reconociendo, además, que los servicios aéreos seguros a este respecto mejoren pues el transporte y la conectividad aérea, que es el fin último de estas afirmaciones. Tenemos, obviamente, un poco más de lectura acá sobre esta resolución 2309 que se la vengo a traer completa para su mejor entendimiento, ¿no? Denle pausa al video y por favor identifíquenla muy bien, léanla muy bien y analícenla, porque yo sé que la van a poder sistematizar, la van a poder entender en relación a ese marco legal o marco regulatorio internacional para contrarrestar la amenaza de esos actos terroristas como acto de interferencia ilícita, como identifiqué anteriormente.
Ahora bien, recuerdan esta imagen, recuerden este documento 101.18 o 10.118, el Plan Global para la Seguridad de la Aviación. Bueno, el GACEP, obviamente identificado así el plan, incorpora los aspectos y temas clave de la resolución 2309 que acabamos de leer anteriormente, hecha por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2016, ¿no? Y la resolución A3918 de la Asamblea de la OASI. Cuando hablo de la Asamblea 39, obviamente la Asamblea 39 dirigida a este tema en el año 2000 o en la parte, su parte 18, ¿no? de la Asamblea, ¿no? En particular, la necesidad de medidas eficaces y basadas en riesgo que se evalúen periódicamente para asegurar que reflejen el cuadro cambiante de amenazas, asegurar la implementación efectiva de esas medidas sobre el terreno de manera sostenible y asimismo asignar recursos y sobre todo promover una cultura de seguridad. Señores, no veamos esto como gastos onerosos. La inversión que debe hacerse para crear o para educar y crear una cultura de seguridad, no podemos ver gastos onerosos en estos temas, ¿no? Porque así no vamos a crear esa cultura de la seguridad, la protección. Asimismo, establecer una vigilancia nacional eficaz de los sistemas de seguridad de la aviación. Señores, el actuar en torno de amenazas y riesgos exige que la seguridad de la aviación siga siendo una de las prioridades más altas para los estados y la comunidad internacional. Esto se puso en relieve en esta resolución 2309 y yo lo estoy identificando acá en esta lámina a través del Consejo de Seguridad. Véanlo. No hay de otra. Este es el tema. Declaración consolidada de los criterios permanentes de la OASI relacionados con la seguridad de la aviación, de conformidad con el derecho internacional, van todo en conjunto. Aquí era donde vemos que el carácter mundial de la aviación implica que cada estado depende de una eficacia de los sistemas de seguridad de la aviación de los demás estados para proporcionar un entorno común, el dinamismo, como caracteres del derecho aeronáutico, ¿no? La uniformidad, sobre todo, la uniformidad, como también como caracteres del derecho aeronáutico, ¿no? Entonces vamos a ver un entorno común de la aviación que sea seguro entre todos los estados, a pesar de las mejoras, digamos, de un sistema de seguridad. Los terroristas siguen considerando a la aviación civil un objetivo atractivo y siguen aprovechando vulnerabilidades reales o percibidas del sistema de la aviación civil internacional con un solo objetivo, con el objeto de que usar la pérdida, temor, como siempre lo he indicado acá. Pérdidas considerables de vidas humanas, daños económicos en una nación y perturbaciones de la conectividad y el comercio entre estados. Recuerden que esto es el internacionalismo, caracteres del derecho aeronáutico, la internacionalidad, el cruce de fronteras con grandes aeronaves comerciales. Traigo acá también a colación el manual de aviación o el manual de seguridad de la aviación, el documento 8973. Este documento es muy delicado porque es un documento restringido y solamente la autoridad aeronáutica, las autoridades aeroportuarias tienen y las aerolíneas tienen acceso a este documento. Un documento muy extenso, por cierto, y obviamente, como lo indico acá, tiene finalidad de ayudar a los estados a promover la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil mediante la elaboración de un marco jurídico de métodos y procedimientos, así como medios materiales, técnicos y humanos para prevenir y, cuando fuese necesario, hacer frente a los actos de interferencias ilícitas. Estas pautas que están dentro de este manual, obviamente, y cuando se completen y apliquen, constituirán un programa nacional de seguridad de la aviación suficiente para cumplir con las obligaciones de los estados como signatario de los convenios que hemos tratado a lo largo de este programa. Un programa para ustedes, para entregar a la comunidad aeronáutica y así garantizar la enseñanza de una cultura jurídica aeronáutica.
a nivel mundial y a nivel nacional en Venezuela, ¿no? Otro documento que está restringido por la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el documento 10108 o 10108, Seguridad de la Aviación, una declaración del contexto de riesgo global. Bueno, este documento contiene una evaluación de riesgo para la seguridad de la aviación a nivel mundial, incluido un panorama de amenazas globales, y tiene como objetivo ayudar a informar y apoyar los procesos de los Estados miembros de la OASI para la evaluación de riesgo para la seguridad de la aviación nacional y local, estadísticas, recomendaciones, procedimientos que se lleve pues a la par con este mismo documento. Las organizaciones pueden llevarse y enterarse de cómo van esas estadísticas, ese contexto mundial. Luego tenemos otro documento más. Todos estos documentos van anexados al anexo 17, valga la redundancia, pero así tiene que hacerse. ¿Ok? Es así como la Organización de Aviación Civil Internacional lo identifica. Programa Universal de Auditoría de Seguridad USAP. Este es un programa universal. Proporciona procedimiento, información y orientación sobre la gestión y realización de actividades del programa bajo el enfoque de monitoreo continuo. Obviamente se han establecido procesos y procedimientos estandarizados para garantizar que las actividades se preparen, realicen y notifiquen de manera sistemática, consistente y objetiva y establecida. Todo este tipo de manuales forma parte del security, la aviación, la seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita. Y tenemos por último un documento 10047 o 10047, como ustedes quisieran llamarlo. Este es un manual de vigilancia de la seguridad de la aviación. Obviamente también este manual describe, como todos describen, los deberes, en este caso, ¿no? En este documento, describe los deberes y responsabilidades de los Estados miembros de la OASI con respecto al establecimiento y la gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad de la aviación. Está dirigido a los encargados de tomar decisiones gubernamentales de alto nivel, Ejecutivo Nacional, Parlamento o Asamblea Nacional, por ejemplo, incluidas las autoridades correspondientes para la seguridad de la aviación, nuestra autoridad aeronáutica. Brinda orientación para ayudar estados en el establecimiento y la gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad de la aviación eficaz y sostenible. Bueno, gracias a este documento podemos tener un plan nacional de la aviación civil, así como lo solicita el anexo 17 de la seguridad de la aviación. También este manual ayuda a cómo contribuirlo y a cómo realizarlo. Obviamente, también con la enseñanza y las recomendaciones del documento 8973, como lo vimos anteriormente. Veamos un poco qué pasa en la Unión Europea en relación a este tema del security. La seguridad aérea, que no ha de confundirse con la seguridad aeronáutica, que es la seguridad operacional, tiene por objeto la prevención de actos delictivos contra las aeronaves y sus pasajeros y tripulaciones. A raíz del terrible atentado del año 2001, la Unión Europea adoptó una serie de normas de seguridad encaminadas a proteger la aviación civil. Dichas normas se actualizan periódicamente en función de la evolución de los riesgos. Los Estados miembros pueden aplicar normas más estrictas. Y obviamente eso lo podemos ver en un plan nacional o simplemente una normativa legislada, una ley específicamente contra actos que atenten a la aviación civil, por ejemplo. Y sí lo hay. Hay estados que ya han legislado de manera interna, de manera nacional, una ley específicamente para preservar la seguridad de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícitas. ¿Cuál fue el resultado de la Unión Europea para aquellos entonces? Bueno, a raíz de los atentados terroristas de septiembre del año 2001, se adoptó lo que es el reglamento número 2320 del año 2002. ¿Para qué? Para proteger la aviación civil y proporcionar la base para una interpretación común del anexo 17 del Convenio de Chicago por parte de los Estados miembros. En marzo del año 2008,
este reglamento fue sustituido por el reglamento 300-2008. Este marco regulatorio da a entender de que la aviación también en Europa no ha estado sola. Entonces aquí es importante destacar lo siguiente, ¿no? Y aquí me detengo sobre este tema. Este último reglamento 300 establece las reglas y normas básicas comunes de seguridad aérea, así como mecanismos para supervisar su cumplimiento. Se completó con un conjunto de normas llamadas medidas generales que complementan las normas básicas comunes o normas de desarrollo detalladas para lo que es la aplicación de dichas normas, ¿no? Adoptada por la Comisión con arreglos al procedimiento de un comité europeo para aquel entonces, ¿no? Cabe señalar que no se publican las normas de desarrollo por parte de esta Unión Europea que contengan información muy delicada desde el punto de vista de la seguridad, porque así entonces le estuvieras entregando el secreto para mitigar el riesgo a los mismos terroristas, a las mismas organizaciones o delincuencia organizada. Obviamente, como lo indiqué anteriormente, hay unos manuales OASI que están totalmente restringidos para la población u otras comunidades que no pertenezcan a la protección de la seguridad, en este caso de la aviación. Entonces, el marco normativo de la Unión Europea se basa en normas comunes, vinculantes y los siguientes principios básicos, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esos principios básicos son que cada Estado miembro es responsable de la seguridad de los vuelos que despegan de su territorio y obviamente responsabilidad de Estado de acogida, ¿no? Tal como lo establece la Organización de Aviación Civil Internacional. Todos los pasajeros y miembros de las tripulaciones, por ejemplo, así como la totalidad de los equipajes, deben ser controlados antes del embarque. La carga, el correo y las provisiones de a bordo también deben ser inspeccionados antes de subirlos a bordo o la persona a abordar la aeronave, a menos que hayan sido objeto de controles de seguridad adecuados, seguros, ¿no? Todo eso está reglamentado en materia de la seguridad, ¿no? Los Estados miembros pueden aplicar medidas de seguridad más estrictas si lo consideran necesario. Hay estados que lo tienen para proteger lo que son las amenazas de los actos terroristas, sobre todo, ¿no? Entonces, el marco normativo de la Unión Europea cubre todos los eslabones de la cadena de transporte aéreo que pueden afectar la seguridad de la aeronave o de la misma infraestructura aérea o infraestructura aeronáutica, ¿no? En ellos se incluyen aeropuertos, aviones, los pasajeros, el equipaje, la carga, las mismas provisiones de a bordo, ¿no? El suministro de los mismos aeropuertos, el personal y el equipo de seguridad, ¿no? Estas normas de la Unión Europea se aplican a todos los aeropuertos y de lo que tienen pues acceso a la aviación civil, ¿no? Como tal. El papel del Parlamento Europeo. Bueno, ¿qué sucedió? Digamos que este Parlamento Europeo siempre ha considerado que la seguridad de la aviación civil constituye una de las principales preocupaciones de la Unión y ha respaldado el establecimiento de un sistema estricto y eficaz para prevenir y evitar lo que son los atentados terroristas. Podemos decir pues al mismo tiempo que el Parlamento Europeo también ha destacado la importancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de un derecho humano, tomémoslo en cuenta, ¿no? Así como la necesidad de compensar las medidas de mejora de la seguridad aérea con garantías adecuadas y sólidas para la protección de la vida privada de la persona, la dignidad personal y la salud de los ciudadanos como derecho humano, ¿no? Es importante saberlo de esta forma. Pero ahora, ¿qué pasa en América? ¿Qué pasó entonces ese sistema interamericano aquí de nuestro lado? Y aquí tenemos en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Obviamente, esta es un tema que en Venezuela la tomamos y la hacemos ley o la hacemos parte
gracias a esa ratificación y además puesta en marcha a través de una gaceta oficial porque es de interés y de orden público. Entonces, esta Convención Interamericana contra el Terrorismo es la convención de más reciente adopción en el marco de la Organización de los Estados Americanos en la OEA y de la más reciente entrada en vigor. Bueno, reciente para aquellos momentos como está identificada porque fue desde el año 2003, ¿no? Entonces vamos a ver unos tópicos sobre este tema a continuación para visualizar pues cómo esta convención está inserta los convenios internacionales de la aviación civil en relación al derecho aeronáutico penal. Esta convención tiene algo muy especial, ¿no? A pesar de que fue aprobada en el año 2003 debido a esos acontecimientos del año 2001 donde la aviación civil sufrió esas ciertas amenazas y perjudicó a la economía mundial de la aviación. Bueno, en Venezuela se aprueba en todas sus partes y para que surte efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, bueno, ley aprobatoria de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, en Barbados. Obviamente otros estados, naciones, tienen su forma o sus mecanismos administrativos para decretar una normativa en su vigencia. Entonces, teniendo presente el propósito y principio de la Carta de las Organizaciones de Estados Americanos y de la Carta de Naciones Unidas, se considera que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y en causa de profunda preocupación para los estados en los estados miembros, ¿no? Reafirma de la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación. Fíjense que a su derecha vamos a ver cómo el artículo primero lo define como la presente convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, porque ese es el fin último que buscamos, ¿no? Para tal efecto, los estados partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta convención. Y el artículo 2 es sumamente importante porque te llaman la atención algunos instrumentos internacionales aplicables. Estos instrumentos internacionales que muy bien fue debatido con el doctor Nieves al comienzo de este webinar y que más allá de sobre esto se pudo orientar a ustedes, a la comunidad, sobre estos aspectos de las convenciones de aviación civil, como lo es el convenio de la Haya, el convenio de la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, las convenciones en materia de represión de actos civiles contra la seguridad dentro de los aeropuertos y obviamente otros temas de interés como temas de convenio para lo que es la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, que fue aprobado también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y uno muy interesante sobre lo que es se refiere a otros tipos de elementos o acuerdos internacionales. Entonces a su derecha ustedes pueden leer, visualizar y tomar nota. Importantísimo tomar nota. Los abogados penalistas que están viendo este tipo penal, en los cuales obviamente la aviación se involucra. Cómo la aviación está protegida en todos sus aspectos en materia de contrainterferencia ilícita o contra el terrorismo, que es lo que hemos venido avanzando. Y para finalizar, de verdad que damos las muchas gracias en este tema, en los cuales se han podido llevar a lo largo de este programa más de 1 hora y media, algunos temas de interés. Sé que aprendieron, sé que se llevan esa cultura jurídica para que sea un portavoz de desplegar este programa, este webinar, a los fines académicos, a los fines de visualizar de una u otra manera los aspectos
contra esos actos terroristas de la aviación. Muchísimas gracias.